Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Butrón. Esto es House of Mortem, podcast funerario en el cual hablaremos de temas que no necesariamente son los más agradables, pero son necesarios tocarlos. Bueno, se preguntarán, ¿quién soy? ¿Por qué estoy hablando de este tema? Bueno, me presento, soy tanatopractor, especialista en tanatoestética. Mi trabajo es dotar de las mejores condiciones visuales a los seres queridos que lamentablemente fallecieron para poder presentarlos hacia sus familiares. Llevo 5 años de experiencia de carrera más el tema del estudio, entonces la realidad de las cosas es que el tema de la muerte es un tema tabú, tan tabú que no sabemos muchos de los procesos o de las cosas que pasan detrás de cámara. Entonces, para mí es importante mostrar mi mundo para que vean que no es un mundo tan diferente al de ustedes. En su primer episodio, vamos a hablar de todas estas preguntas, mitos que tenemos acerca del trato de cadáveres, ¿no? Para poder convertirlas en realidades. Ese es el nombre del primer episodio, mitos y realidades del sector funerario. Ok, encuestamos a 18 personas, las cuales nos comentaron sus dudas e inquietudes acerca de este tema. Entonces, vamos a leerlas y vamos a responderlas de la manera más sincera posible. A final de cuentas, todo el mundo tenemos este mito de la muerte y es un tema tabú en realidad, en el cual si nosotros platicamos o hablamos acerca de este tema, siempre nos dicen shh, porque la vas a llamar. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿por qué te sigue creciendo el cabello y las uñas después de muerto? Muy bien. Respondiendo a esta pregunta, la realidad es que no te crece el cabello y las uñas después de muerto. Al final, la muerte como definición es el cese de las funciones orgánicas del cuerpo. Entonces, obviamente, el cabello y las uñas ya no crecen. Lo que pasa aquí es que hay una deshidratación cadavérica, ¿no? Por fenómeno cadavérico, por lo cual al haber una deshidratación el tejido pierde volumen y se contrae. Entonces da la apariencia o la ilusión óptica de que están creciendo, pero la realidad es que no. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que nos hacen cuando fallecemos? Ok. Yo me imagino que esta pregunta, que no estuvo tan completa, es acerca de la preparación de los difuntos. A final de cuentas, la preparación de los difuntos es muy sencilla. Nosotros tenemos que dotar a este cuerpo, ¿no?, de todas estas condiciones necesarias para que durante el proceso de transición hacia su último destino, para este evento que va a ocurrir que se llama velación, ¿no?, esté en las mejores condiciones. Entonces lo que nosotros hacemos es postergar. A final de cuentas, no podemos evitar que el cuerpo empiece a presentar signos de descomposición, pero sí podemos postergar este tiempo para que obviamente durante todo este proceso, dependiendo mucho de las honras fúnebres que se vayan a realizar, pueda estar en las mejores condiciones. Entonces esto es muy sencillo, vamos a platicarlo muy fácil. Un tanatopractor lo que hace es realizar una preservación que se divide en dos fases, arterial y cavidad. Entonces, lo único que hacemos es preservar. Eso es muy sencillo, no hacemos más. ¿Ok? Aquí tenemos una pregunta interesante. Aquí dice, ¿qué pasa si te llega un cadáver
de algún asesino o alguien malo? Ok, es una pregunta bastante fuerte. Ok, a final de cuentas, nosotros tenemos un valor cívico y moral. Nosotros, a final de cuentas, y siendo muy objetivos, no arreglamos a un ser querido que lamentablemente falleció para que se vea bonito. Lo hacemos para la gente que sigue aquí, la gente que necesita una despedida digna. Entonces, sí es un dilema, porque estamos hablando de que era una persona mala. Digo, obviamente, dependiendo mucho del contexto, ¿no? Pero la realidad es que a nosotros no nos importa. Nosotros tenemos el deber ser de que sus familiares puedan despedirse dignamente y no nos importa la causa de fallecimiento y no nos importa cómo fue en vida o qué hizo, porque nosotros tenemos que ser completamente objetivos. Entonces, digo, sí, pudo haber sido una persona mala, pudo haber hecho cosas muy feas, pero no lo estoy arreglando por él, lo estoy arreglando por su mamá, no, que lo quiso, por su abuelita, por su hermana, por su pareja, por quien sea. Así que sí es algo complicado, si lo quieren ver así, pero la realidad es que no. Nosotros nos complicamos la existencia. Ok, la siguiente pregunta es, ah, ¿los cadáveres se pueden mover o arrojar alguna sustancia? Pues mira, eh, va a sonar muy feo, pero la cosa es que el muerto, muerto está. Yo sé que nos gustaría pensar acerca de que aún tienen reflejos, eh, que aún hay algo que todavía no termina de fallecer por X o por Y circunstancia, pero como ya lo dije, por definición la muerte es el cese de todas las actividades orgánicas en el cuerpo. Entonces, pues no se pueden mover. Lamento mucho decirles eso. Pero sí puede arrojar alguna sustancia. Podemos encontrar personas que a final de cuentas, como ya no hay actividades, hay algunas personas que sí pueden tener segregación de sustancias, como tal es la orina, obviamente heces fecales, bilis. Digo, ningún cadáver está exento y más que nada porque nosotros tenemos algo llamado flora intestinal, que son todas estas bacterias benignas que nos ayudan a digerir comida, ¿no? Y nosotros les ayudamos a sobrevivir. Entonces, cuando hay este cese de actividades orgánicas, estas bacterias que estaban reguladas por nuestro propio sistema, o sea, no permitían que, ya saben, que se reprodujeran de más. Pues ya no están. Entonces, obviamente, aprovechan, no se reproducen, al reproducirse, realizan actividades químicas que se transfieren como gas, ¿no? Y obviamente ese gas busca salir, sale por orificios naturales y pues lleva todo lo que hay a su paso, lo que sea. Ok, tenemos también... aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuáles son los riesgos de salud pública respecto a cadáveres o quienes los manejan? Por ejemplo, en la pandemia tengo entendido que no se podía velar por ser un riesgo. Una pregunta muy interesante. Pues la realidad es que en cuestión del cadáver no hay ningún riesgo. Para quienes los manejan sí. O sea, sí puede haber un riesgo, podemos contagiarnos de hepatitis,
no, de VIH, de todas estas enfermedades que hay dentro del cuerpo que si no tenemos cuidados lo podemos hacer. Pero a final de cuentas, tenemos todo un equipo en el cual nosotros no podemos correr ningún riesgo. Todos los tanatopractores estamos conscientes de que hay riesgos sanitarios. Entonces, todos los tanatopractores, a final de cuentas, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo nos cubrimos? Pues obviamente tenemos ropa desechable para manejar, tenemos guantes de nitrilo, tenemos mascarillas especializadas. No hay ningún riesgo si nosotros nos cuidamos bien. Hablando respecto al COVID, igual es un tema muy tabú porque a final de cuentas, una pandemia en la cual no estábamos preparados. No conocíamos nada en realidad acerca de esta bacteria o este virus. Entonces, obviamente, pues la gente se puso muy loca, demasiado loca. Y al estar loca, pues obviamente fue como de no lo toquen, no estén cerca de ellos. Pero la realidad es que nunca representó un riesgo sanitario en sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es una enfermedad viral. Al ser viral, eso quiere decir que se contagia muy rápido. Pero el simple hecho de que sea altamente contagiosa no significa que sea altamente resistente. Digo, eso no lo sabíamos antes. Entonces, pues no fue un riesgo sanitario como tal. A mí me hubiera dado más miedo estar con las personas que realizaban los trámites funerarios, que ellas sí eran un espectro latente de contagio. Ok, siguiente pregunta. Ok, no está bien generada. Dice, al incinerarlos, sí nos entregan las cenizas de los familiares. ¿Cómo? Ok, vamos a volver a leer porque no está bien planteada. Al incinerarlos, cuando yo me imagino que quiere decir cuando nos entregan las cenizas, ¿verdaderamente son las cenizas de nuestros familiares? Ok, vayamos por ese lado. Sí, digo, obviamente no espero que muchas personas sepan cómo es un horno crematorio, pero al final de cuentas es una sola cámara donde solamente cabe una sola persona, ¿no? Entonces, no hay pierde. Realmente no hay pierde. Porque no puedes meter, yo me imagino que la gente piensa que es como un horno, como de pizza o algo así, donde puedes meter como varias personillas y nada, es como de, ay, pues ponlo aquí. No. Es altamente especializado, donde solamente cabe una sola personita. De hecho, inclusive, como personal funerario, tenemos algo llamada placa testigo, la cual es una placa de metal que se coloca en su familiar. Y siempre se procura tenerla porque pues así puede haber mayor identificación, aunque no hay pierde, realmente no hay pierde, solamente es una persona, está programada para ese horario y se entrega esa persona. Así que no tengan tantas dudas, por favor. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo una persona fallecida se descompone? Esta es una pregunta muy truculenta porque hay muchos factores los cuales eh, hay muchos factores por los cuales nosotros podríamos validar el tema de la descomposición. A final de cuentas, vamos a ser muy técnicos. Existe algo llamado fenómenos cadavéricos que se dividen en tempranos y tardíos. Los tardíos son de descomposición, los cuales tienen 3 fases. No vamos a entrar mucho en detalle, pero tiene mucho que ver con el ambiente, con la edad de la persona, la causa de fallecimiento, las patologías que presentó.
la temperatura del lugar en donde estamos. Entonces no es muy fácil responder esa pregunta. Realmente hay algunas cosas que son muy complicadas de contestar, y más esta, porque hay muchos factores que intervienen, demasiados. Así que lo siento, amigos, ni yo la tengo. Y no es algo que nos debería de preocupar. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Los cadáveres son rígidos y según si les hablas ellos cooperan y dejan de estar rígidos. Esta es la pregunta del millón. Todo mundo piensa que si tú le hablas a una persona fallecida, va a dejarse vestir y va a dejar de ser rígido. Y la realidad es que temo decirles que no. Esto es completamente falso. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, cese de actividades orgánicas, ahí quédense, ahí quédense. Y no solamente eso, vamos por partes. A la parte de rígidos. Bueno, eso se le llama rigor mortis. Es un fenómeno cadavérico temprano. Ajá, el rigor mortis se ocasiona por algo llamado acidificación tisular, que quiere decir que todos los tejidos en nuestro cuerpo se vuelven ácidos. ¿Por qué? Porque el pH del cuerpo cambia. Al volverse ácidos, esto hace que se contraigan y esto hace que haya rigidez cadavérica. Entonces, no creo que al hablarle a tu familiar vaya a romper esa rigidez. Para nada. Obviamente, la única forma de romperla es manipulando. Así que no, no tengan esas dudas. Digo, yo lo entiendo. Y es a lo que voy. Este es el punto. Hay muchas cosas que no sabemos o no queremos saber. Entonces, para eso es este podcast y me da muchísimo gusto poder compartirles todo mi conocimiento a ustedes. Ok, vamos a seguir respondiendo algunas otras preguntas, ¿vale? ¿Por qué a algunos cuerpos se les hace autopsia? Muy buena pregunta también. La autopsia o necropsia de ley se hace nada más sí y solo sí. Fue un accidental. Ay, perdón. La necropsia de ley se hace sí y solo si hay una muerte accidental o violenta, o en su defecto ocurre un fallecimiento en algún lugar público. En estos tres casos particulares, sí y solo sí, se tiene que hacer una necropsia de ley. Esta necropsia se hace por personal altamente calificado, lo cual tiene que hacer ciertos procedimientos, los cuales ayudan a determinar la causa real de muerte. Así que solamente en estos casos se realiza la autopsia o necropsia. Ok. ¿Por qué las funerarias no dejan pasar a un familiar para cuidar que no les hagan nada malo? Pues esto es más como un tema humano. Los procedimientos que se realizan son bastante, a lo mejor para el ojo del público, bastante fuertes. Entonces, yo creo que ninguna persona, al menos yo no, ninguna persona querría ver esos procedimientos porque pueden ser algo traumático. Y digo, yo, que trabajo en esto y que hago esto con mucho gusto, no creo que podría yo realizar un servicio de algún familiar que yo quiera, estime o aprecie, porque la realidad es que hay que tener bastante carácter en este trabajo y es muy fácil realizar estos servicios cuando son personas que no conoces, pero cuando también agregas emociones
Eh, pues es muy complicado, ¿no? Entonces, no es que no se quiera dejar pasar. Simplemente es una recomendación. A mí no me gustaría que nadie presenciara estos procesos, porque digo, no son malos, ojo, no son malos, son necesarios, pero puede que no sea lo mejor para ti que estás en un proceso de duelo, ver esas imágenes muy gráficas. Ok, la preparación de un cuerpo cambia si se crema o se entierra. Bueno, es válido tener estas dudas. La respuesta es que no. Realmente no cambia en nada la preparación de su familiar si se crema o se inhuma. Entonces, no se preocupen, no pasa nada, se hace el mismo procedimiento. Siguiente pregunta, dice, ¿los tienes que bañar? Pues sí, realmente sí. Al final de cuentas se hace una limpieza y desinfección tanto por fuera como por dentro. Y no solamente eso, acuérdense de la pregunta, no puede arrojar algunas sustancias. Entonces, obviamente, ah, obviamente se procura que todo esté bien, que todo esté limpio, seguro y bajo nuestras condiciones. Ok. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿es cierto que les quitan los órganos? Si es así, ¿dónde los ponen? Es igual una pregunta muy frecuente. Y la realidad es que no. O sea, sí hay veces que tenemos que manipular los órganos, pero el hecho de que los manipulemos no significa que se los quitemos. El simple hecho de que los manipulemos no significa que nos los quedemos. Digo, la realidad es que cuando, y si se dan cuenta, la única forma de donar órganos es cuando hay una muerte cerebral. ¿Por qué? Porque sigue habiendo función. En cuanto ocurre un fallecimiento y hay una muerte celular, ya no funcionan estos órganos. Entonces no los necesitamos, no nos los quedamos. No es como que hagamos tamales como la mujer esta de mujeres asesinas. Para nada. Si llegamos a manipularlos, los volvemos a realizar. Si llegamos a manipularlos, los volvemos a colocar en donde estaban, que es la cavidad toracoabdominal. Sencillo. Ok, ay, tenemos una pregunta. Ah, según una película, dice que la gente pierde 21 gramos porque es lo que pesa el alma. Es cierto. Ah, caray. Pues en este lugar no vamos a fomentar el morbo. Nunca, porque eso sería falta de profesionalismo. Y yo creo que es lo que necesita este sector. Más profesionalismo. Entonces, esto igual es un mito, ¿no? O sea, el hecho, para empezar, no está comprobable que exista un alma. Digo, dejando a un lado todo el tema de la espiritualidad y la religión, pues no, esto es un mito, no sé de dónde lo sacaste, pero no, simplemente no, y yo entiendo que exista este tipo de mitos, pero, a ver, pongámonos a pensar, un alma pesa 21 gramos, y entonces, cuando fallecemos, perdemos 21 gramos.
no se me hace lógico y digo, no tiene que ser realmente lógico, pero tampoco es factible. Ah, la realidad de las cosas es que cuando se realiza todo este proceso, todo el proceso de preparación de difuntos, pues obviamente extraemos fluidos y extraemos gases, ¿no? Entonces, obviamente va a haber una pérdida. Y digo, tampoco es que, vamos, no es como que, ejemplo y caso, ¿no? Que fallezca alguien que yo quiero y es como de, pésalo, déjame ver si ya pesó, ya, pésalo, déjame ver si ya perdió los 21 gramos para ver si su alma ya salió. O sea, no. Yo creo que es una pregunta que hay ciertas preguntas, vaya, que son mejores no contestar para evitar algunos problemas. ¿A poco? Digo, yo sé que Pandora abrió la caja, pero nosotros no abramos esta casa, esta caja. Pero pues bueno, hay otras preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Me gusta empezar con este episodio para que sepan qué es lo que viene. Es un proyecto el cual me apasiona mucho compartir, porque realmente la gente no está preparada para este sector o para este suceso porque ignora muchas cosas. A veces yo creo que elige ignorarlas, pero es un hecho. Tenemos tan segura la muerte. Entonces, la realidad es que si podemos ayudar, ¿no? A que la gente tenga una cultura de la muerte más completa, yo creo que las cosas serían mucho más sencillas. En fin, sin más preámbulos, los espero en nuestras siguientes ediciones. Tenemos toda una temporada planeada. Tan padre que yo sé que les va a gustar. Les reitero, mi nombre es Fernando Butrón. Bienvenidos a mi casa. Esto es House of Mortem.